Costa Rica está llena de la bendición de Dios. Amanece en la montaña con la música orquestal de la fauna celebrando el aire fresco en el caudal. El retumbo del volcán me hace recordar que yo vengo de una patria bella y espectacular. Suena y trema la marimba, grita el oro y el tucán. El viento sacude aquel cañaveral. Gruñe el puma y el jaguar, rugen las olas del mar. Amo tanto tus sonidos, mi terruño sin igual. Se escucha el llanto del boruca y chorotera, silbando el campesino va hacia el cafetal. Se escucha el torrencial que la llanura llega, y se oye el canto del chigüiro en el maizal. Se escucha el grito del valiente sabanero, las tortillas bañadas en el comal. Las cuerdas del bajo el cajón del caribeño son los sonidos que me dan identidad. En Estereovisión damos gloria a Dios por nuestra independencia. E independiente, por lo tanto, su persona jurídica, junta directiva y representación legal Estereovisión presenta El Buen Pastor. Un programa de amplio estudio bíblico, donde juntos escudriñamos la palabra de Dios a profundidad. Envía tus preguntas por medio de un audio a nuestra plataforma de WhatsApp 86 97 98 30 para que la escritura continúe siendo la luz que ilumina nuestro camino de vida. El Buen Pastor. Comenzamos. Buen pastor. Un abrazo lleno de la paz y de la bendición del Señor en este día hermoso. Gracias a Dios que llegamos ya al viernes, y el viernes tenemos un programa muy especial con un análisis a la cultura egipcia, bueno, y a toda la historia, ¿verdad?, del pueblo de Israel en la transitoriedad de su tiempo de esclavitud en Egipto. Y hoy está conmigo aquí mi querido Sabdiel. Soy el pastor Rodolfo Arias y hoy vamos a tener un programa, diríamos de tipo magistral, ¿verdad? Como lo hacemos los viernes. Y aquí vamos a recibir todos cátedra, como lo hacemos siempre, de historia, que a mí me gusta tanto la historia. Y estamos abordando el tema de las plagas, que hemos estado ahí durante muchos días, analizando el tema de las plagas. Pero vamos a presentar acá a mi querido pastor Sabdiel Mayorga, quien él, bueno, para mí Alex, pero él ahora se autodenominó con el otro nombre Sabdiel, entonces yo tengo que sujetarme, ¿verdad? Pero para mí siempre ha sido Alex. Bienvenido, Sabdielito, Alexito. Qué lindo, Rodolfito, ¿eh? No, yo, y eso es interesante, alguna gente también, el asunto es una historia muy corta. Yo soy Alex hasta los 18 años, mi mamá me puso Alex, bueno, Alexander realmente es mi nombre. Y cuando yo cumplí 18 y estuve en la UCR, habíamos muchos Alex, entonces en generales. Bueno, Alex, Alexander, Alexis, todas las variables. Y un día la profe de filosofía pasaban lista. Estoy hablándole de 1993. Y Alexander Sabdiel. Y entonces todos los compañeros me volvieron a ver, ¿cómo se llama usted? Yo, Sabdiel, pero en la vida nunca nadie me había dicho así, solo... No. Ajá. Y yo en mi pensamiento dije, ¿y por dónde agarró este hombre ese nombre? ¿Qué pasó? Solo cuando mami se enojaba. Ajá. Alexander Sabdiel. Y yo sabía que ya tenía problemas, ¿verdad? Entonces, bueno, ya los compañeros de la U me empezaron a decir Sabdiel, pero yo no estaba acostumbrado a eso, obviamente, ¿verdad? Entonces, pero ahí tuve que aprender a presentarme como Sabdiel, porque...
y los compañeros de la U, cuando yo no soy de San José, yo soy del área rural, vos sabés. Ajá. Entonces mis primeros amigos en San José eran amigos de mis compañeros de la U. Entonces me presentaban, me decían, mucho gusto, él es Sabdiel. Y yo decía, bueno, mucho gusto, Alex. Entonces, ¿y te acostumbraste a sí, Sabdiel? Cuando llevé amigos a la casa y me decían Sabdiel delante de mami, para mami era rarísimo, ¿verdad? Pero hasta después mami, ya después me decía Sabdiel también. Pero bueno, Sabdiel es un nombre bíblico, como hemos hablado, un nombre teofórico que se llama, ¿verdad? Son los nombres que tienen un componente divino en el nombre. En este caso, el componente divino del nombre mío es él, que es como Emanuel, Daniel, Samuel, y en mi caso significa, como hemos dicho anteriormente en otros programas, regalo de Dios o lo que Dios ha regalado. Está en Nehemías 11:14, porque a veces la gente me pregunta, ¿pero dónde? ¿Dónde aparece en la Biblia? Yo nunca lo he escuchado. Nehemías 11:14, ahí aparece el nombre de Sabdiel. Ahí está, bueno. Sabdiel, viera que hoy estaba hablando con Eri Carmen en la mañana y Eri Carmen me hizo una pregunta. Le digo, no, ahora la hacemos en El Buen Pastor. Como todas estas plagas de Egipto golpean, por decirlo así, las deidades egipcias, incluyendo la más fuerte, ¿verdad? Que era el pensamiento de Faraón ante todas esas cosas, pero bueno, de todos los egipcios en general. Ella me preguntaba, en cuanto a la muerte de los primogénitos, si se podía catalogar como una plaga y cuál era la deidad que golpeaba esta plaga directamente. Ok, bueno, realmente si nos atuviéramos o apegáramos al programa, es la última plaga, que es la número 10, y vamos ahorita apenas por la 4, pero sí, cuando lleguemos ahí vamos a ahondar un poquito más, pero en términos generales, para no dejar a la hermana ahí con la duda, y si alguna persona pues tiene alguna duda, vos en algunos programas has dicho incluso que la gente puede hacer preguntas y aquí con la mejor disposición, si sabemos, podemos contestar, y si no, le decimos a la gente que con mucho gusto averiguamos. Pero bueno, la plaga de la oscuridad realmente tiene que ver con las últimas 3 plagas en sí. Las últimas, si nos vamos a la lista de las plagas, voy a buscarla por acá, dice que primero sangre, ya check, ya la vimos, recordemos que ahí ataca a la divinidad que los egipcios le daban al Nilo, y ellos daban gracias a los dioses porque el Nilo era la fuente de vida, decían ellos. Entonces ahí Dios primero llega y hiere el Nilo, convirtiéndolo en sangre, afectando la fuente de vida del Nilo como tal. Y ahí los magos, lo que hablamos la semana pasada, para ponerte en contexto, porque no tuvimos la bendición de estar con vos, lo hablaba con el pastor Juan Luis, que le mandamos un gran abrazo, era que los magos replican, ¿verdad? Los magos, acordemos, hay una palabra para magos que es hartuming, que hay un gran hartuming. A veces nosotros damos una forma peyorativa la palabra magos, pero vos no sé si sabes, te acordás de aquel gran famoso profeta bíblico, Daniel, que estaba en la corte de Babilónica, y Daniel era un hartuming, era el jefe de los hartuming. Entonces, un hartuming no es, nosotros, Pastor Rodolfo, como hoy esperaríamos ver aún cuando vemos en los anuncios clasificados ahí de ciertos periódicos, ¿verdad? Un mago y lo vemos como un charlatán, ¿verdad? Como alguien que engaña a las personas. Los hartuming eran personas muy preparadas, por eso el texto bíblico los menciona. Y si el texto, hay una frase que dicen los rabinos, que dicen que ninguna palabra sobra en la Biblia. Si una palabra está ahí es por algo, ¿verdad? Entonces, si el texto se detiene en el relato y menciona a los magos, es por algo. Es porque el texto quiere que dirijamos nuestra mirada a los magos y pensemos en el papel que ellos tenían. Entonces, la traducción magos no le hace honor. Eran personas muy ilustradas, lectoras, muy conocedoras de los secretos de las tradiciones y de la magia antigua egipcia, y por eso en el texto los pone. Bueno, y en la primera dice que replicaron, que era lo que el pastor Juan Luis hablaba la semana pasada, que le decía gracia, que tenés el río hecho sangre, el agua que tenés en el recipiente es hecho sangre. ¿Y qué hacen los magos? Los hartuming, hacen sangre también. Y vos tenés un problema, necesitas que te resuelvan el problema, no que te hagan más grande el problema, porque ellos simplemente son imitadores de lo que Dios hace. La segunda plaga que vimos fueron las ranas, ¿se acuerda? La primera plaga tiene que ver con impureza, la impureza del río. La segunda plaga tiene que ver con inmundicia. Había una diosa que era la fertilidad, que era con cabeza de rana, y todos los dioses, vos que sos estudioso de los cultos que vienen en la Biblia, paganos, todos los
los cultos que tienen que ver con fertilidad incluyen factores sexuales de depravación. Entonces esto fue muy fuerte también para los egipcios, tener que ver a las ranas muertas ahí y pisarlas cuando eran la representación de un dios. La semana pasada vimos la tercera, que eran los magos, los Hartumim también hicieron más ranas, hicieron el peor el problema. Y vimos la semana pasada los piojos, que esta ataca a Set. Set es uno de los dioses principales, y explicamos en el programa pasado que hay 9 dioses principales. De acuerdo a la ciudad, si es Tebas, si es Heliópolis, pero bueno, en términos generales, porque si no, no terminamos con eso, hay 9 dioses principales, y Set es uno de los dioses principales, lo que se llama la Eneada. Son 9 dioses. Set es hermano de Osiris y es hermano de Isis, que son los dioses más famosos. Set es nieto de Ra. Entonces, tenemos a Set, que es el dios del desierto, es uno de los dioses principales, el dios de la tierra, del polvo, y ese es, como ellos hacen piojos de ahí, esa es la divinidad que ataca. Hoy vamos a hablar un poquito de las moscas, si Dios lo permite, el ganado, las úlceras, y luego viene el granizo, langostas, tinieblas y los primogénitos. ¿Qué me dijiste entonces de los primogénitos? Ajá, entonces las langostas, a eso iba a llegar, las langostas, las tinieblas y los primogénitos, que son las 3 últimas, es un ataque al dios Ra. Dios Ra es el dios principal, el dios creador, el papá de los dioses, por así decirlo. Y es el disco solar. Entonces, recordemos que en programas pasados hemos hablado de que el sol sale de oriente, sale a este lado, se pasa todo el cielo, ¿verdad? El firmamento, se pone en occidente, y cuando el sol ya no se ve, que era lo que pensaban los egipcios, que el sol moría. Y pasaba por el inframundo, por la parte baja, el inframundo, pasaba por ahí, por eso hacían conjuros y ciertas cosas para ayudarle a Dios, al dios Ra, a pasar por la barca solar, a la gran serpiente, Apophis o Apep, atacaba al dios Ra en la noche para que no pudiera salir al día siguiente, no renaciera al día siguiente. Por eso es la importancia de la historia ya hablamos de eso, de las varas de Aarón, que se comen a las varas de los magos, de los Hartumim, porque representan para ellos esa serpiente enorme que causa caos. Entonces, las langostas, dice el texto, cuando lleguemos ahí, que tapan el sol, están tapando al dios Ra. Las tinieblas, obviamente, es una tiniebla espesa, que es el texto que hasta casi que se podría como sentir, ¿verdad? Está atacando al disco solar. Y termina ese ataque al dios principal. Dios ataca, Yahvé ataca a varios dioses primero, y de último, la divinidad más grande, que es el dios Ra. Dice que la plaga de los primogénitos sucede a medianoche, que entonces, ¿por qué te conté todo esto? Para refrescarnos. Medianoche es el punto más bajo del inframundo, donde el dios Ra está en la parte más baja del inframundo, luchando contra la serpiente de primigenia, el caos, para poder salir al día siguiente. Y en ese momento es cuando Dios ataca a los primogénitos, en el momento de más oscuridad, cuando Ra no tiene poder, Ra no está manifiesto, Ra no se ve en ningún lado. Y además los primogénitos también son la encarnación. Recordemos que el faraón es una divinidad, no es un dios, es una divinidad, es un dios hasta que muere. Y el primogénito del faraón, que dice el texto que fallece, es la reencarnación de esa divinidad de Horus, que reencarna en el primogénito. Entonces, al morir el primogénito del faraón, está muriendo también la reencarnación de la divinidad que iba a suceder cuando pase cuando haya el cambio de faraón. Hasta ¿verdad? ahí llegaría. Hasta ahí llegaría. Entonces está dejando a Céfalo sin cabeza, está destruyendo el linaje, la transferencia de poder también a nivel de faraón, a nivel del gobierno terrenal. Entonces es terrible eso. O sea que si lo viéramos como una plaga, que creo que no está clasificado como plaga, ¿verdad? Pues sí, digamos, sí, literalmente, sí, son las 10, la 1, 2, 3, 4, 5, 6, las que vimos ahora, y la 10ª la plaga, pero algunos historiadores, en lo que vos decís, tenés razón, algunos historiadores o biblistas no lo ven como una plaga como tal, en el término correcto, como ahora que pasamos por la pandemia, ¿verdad? Hay que cumplir ciertas cosas para que la OMS catalogara el COVID de pandemia. Entonces algunos dicen, bueno, no es una plaga como tal, es un ataque directo, ¿verdad? De Dios, pero bueno, dentro del texto está entre las 10 plagas. Ahora, tengo una pregunta en torno a esto. Bueno, y solamente agregar, antes de la pregunta, que si vino este ataque contra el dios principal, o sea, el dios de los dioses egipcios, podríamos decir que fue
si lo catalogamos como plaga, la más fuerte de todas. Claro. Porque esta vino a anular la deidad mayor, como lo dijiste ahora. Es correcto, vino a dar como, en español diríamos el golpe de gracia, ¿verdad? Ya cuando David ataca a Goliat y está ahí en el suelo, y el texto bíblico dice que hasta ese momento llega, agarra la espada y le corta la cabeza, ¿verdad? Entonces es algo similar, ya es como a terminar de matar al moribundo, ¿verdad? Porque ya las 9 plagas anteriores han atacado todo el espectro religioso, las 9 plagas anteriores están destruyendo todo el sistema religioso de egipcio, están destruyendo todo el sistema de ofrendas, están destruyendo, incluso atacando a los sacerdotes, y de último, las 3 plagas atacan directamente a Ra, y más directamente la última, que es de los primogénitos. Ahora vea, Pastor Sabdiel y pueblo del Señor, este análisis. Si el Señor mandó al pueblo hebreo a manchar los dinteles, a untar sangre de cordero en los dinteles, para que el ángel de la muerte pasara de lejos por las casas de los israelitas, eso entonces a mí me indica que para usar la palabra plaga de los primogénitos, pudo haber afectado al pueblo de Israel, puesto que había una indicación. El ángel de la muerte va a pasar de lejos donde los dinteles estén manchados con sangre. Correcto. Que fue exactamente lo que hizo el pueblo de Israel. Entonces, con referencia a las otras plagas, todas las plagas que vinieron sobre Egipto, quiere decir que pudieron haber afectado también al pueblo de Israel. Correcto. Bueno, cuando hablamos del agua, por supuesto que sí. Claro. Pero cuando hablamos de los piojos, por ejemplo. Ajá. Ese fue uno de los temas que vimos con detenimiento la semana pasada con el pastor Juan Luis, de hecho, que las primeras plagas, acordémonos que las plagas tienen 2 objetivos principales, ¿verdad? Hablemos de 2 principales para que no nos desenfoquemos y las tengamos presentes. A los egipcios, enseñarles que solo hay un único Dios, porque tenían más de cientos de dioses, algunos hablan de 2000 dioses. Entonces, a los egipcios es decirles, señores, todos esos dioses que ustedes adoran con tanta devoción, porque el pueblo egipcio era un pueblo muy religioso, muy devoto, de ahí, no los podemos juzgar, es lo que conocían de buenas intenciones, pero es decirles, señores, todos esos dioses que ustedes adoran no son reales, no son correctos. El único Dios verdadero es el único, es Yahvé, es Jehová. Ahora, eso es con los egipcios. Con los israelitas es recordarles que Dios es un Dios verdadero, que ahí estaba el Dios de sus padres, que ahí estaba presente, no todos esos dioses que les estaban metiendo ahí la cultura en ese momento a las cuales ellos estaban, y que tal vez muchos se habían asimilado a esa cultura. Ajá. Entonces, un único Dios, y a los judíos, a los israelitas, a los egipcios, un único Dios, y a los israelitas, a los hebreos, que es un Dios verdadero. A ver, esos son los 2 objetivos. Ahora bien, para que los hebreos pudieran entonces ver que había un Dios verdadero, y también tenían que ver las plagas de alguna manera. Entonces ellos sí sufrieron ver el agua convertida en sangre, el agua que tenían recogida en algún momento. Sí, la segunda plaga también. El texto no dice en ningún lado, en el texto bíblico nos indica que las ranas no estuvieran presentes. Si usted lee en Éxodo, no dice que las ranas no estuvieran presentes en el territorio de Gosén, que era donde ellos estaban. Entonces, muy probablemente de ahí iban a acostarse y habían ranas en la cocina, habían ranas. Entonces, es Yahvé el que está haciendo esto para liberarnos. Bueno, tenemos que pasar por todo esto. Yahvé es de verdad, Yahvé es verdadero. Nuestro Dios es, wow, es cierto, Dios es poderoso. Ellos tenían que experimentar eso para que pudieran llegar a la conclusión y convencerlos de que Dios era un Dios verdadero, porque en ese momento tal vez se les había olvidado. Entonces no hay indicación de que no sufrieran las ranas, y no hay indicación en el texto bíblico de que no sufrieran la plaga de los piojos. Ni tampoco hay indicación, Pastor Sabdiel, de que el pueblo de Israel en su estancia en Egipto como esclavos no adoraran los dioses egipcios. No nos dice el texto específicamente que nunca lo hicieron, ¿verdad? O sea, más bien por los indicios que da después, ¿verdad? Porque ellos dicen, estuviéramos mejor allá, ¿verdad? Pareciera que sí. Pareciera, ¿verdad? Que muchos de ellos se hubieran asimilado a esas cosas. Sobre todo cuando insisten en el becerro de oro. Exactamente, que casualmente el becerro de oro es una de los motivos, ¿verdad? Por los cuales ellos tienen que salir
a adorar y no pueden adorar. Recordemos que el objetivo de Dios de sacarlos de la tierra de Egipto es que vayan a adorar. Y entonces hoy vamos a ver eso casualmente con la plaga que tendríamos que ver hoy, que es la plaga de enjambres. O en el texto bíblico, no sé qué dice la tuya. De moscas. Sí, el 4:20. Éxodo 8:20, perdón, Éxodo 8:20, ¿qué dice el título ahí? Plaga de moscas. Esos son moscas, pastor, nada más para aclararlo, pastor Rodolfo. En algunas Biblias dice tábanos, en algunas dice moscas, algunos dicen que son moscas, pero no esas mosquillas que nosotros vemos, que ya de por sí es molesto, ¿cierto? Estás comiendo. Estas son más majaderas, más insistentes. Estás comiendo y llega esa mosquilla ahí, ¿verdad? Y usted está ahí dándole con la mano ahí, quitando la mosca del fresco, de donde sea, ¿verdad? Eso dicen que son unas moscas de perro, imagínate vos, ¿verdad? Algunos hablan que son un enjambre realmente de bichos, ¿verdad? Que incluyen avispas, que incluyen mosquitos, que incluyen hasta escarabajos, en fin. Ahora, si vemos, tiene un poco de lógica porque era la dieta de las ranas, ¿verdad? Entonces las ranas comían este tipo de bichillos y si las ranas todas se murieron y había una pudredumbre de ranas por todo lado, entonces muy probablemente todos estos insectos que eran parte de la cadena alimenticia de las ranas ya se empiezan a multiplicar, ¿verdad? Claro. Entonces las ranas tiene también lógica que si el agua del río está convertida en sangre, de las ranas salgan, ¿verdad? Nada más que Dios las multiplica y hace que lleguen a todos los rincones de las casas de los egipcios y de los israelitas. Pero dice Sabdiel que es toda clase de moscas, o sea, no es solamente una mosca, toda clase de moscas. Todo, por eso la palabra más adecuada, Pastor Rodolfo, sería esa palabra que usamos ahora, enjambres. Es lo que usted se puede imaginar. Es que imagínate lo que es, has comido en algún lugar donde te llega una o dos mosquillas. Es molesto. Sí. Ahora imagínate un enjambre de moscas. Imagínese lo que es estar usted, hermana, cocinando ahí en su casa, los que están haciendo almuercito ahorita, y que usted tenga 100, 200 moscas ahí encima de los alimentos, encima de todo lo que usted está haciendo. Ese es el enjambre de moscas. Ahora, si usted gusta leer el texto bíblico, Pastor Rodolfo, podemos empezar. Antes de leerlo, estoy aquí viendo en el 22 que esta plaga de moscas no tocó al pueblo de Israel, según dice el 22. Hasta ahí, exacto. O sea que hasta ahí es la primera. No sé si las siguientes, la plaga del ganado y todo, los habrá afectado a ellos, pero por lo menos aquí sí hace en el 22 la excepción de que posiblemente la plaga de los piojos sí los afectó. Correcto. Y las dos plagas anteriores. Pero aquí dice, y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén en la cual habita mi pueblo para que ninguna clase de moscas haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra. Y en esta traducción que yo tengo dice, en el 23, haré distinción, y esa palabra es lindísima. Dios hace distinción de su pueblo. Ahora, Pastor Rodolfo, el hecho que usted y yo seamos cristianos, que los hermanos que nos estén escuchando seamos cristianos, como decía mi pastor, no es una póliza de garantía divina que no vamos a pasar por problemas, que no nos vamos a enfermar, que no vamos a pasar por adversidades, que no vamos a estar sin empleo, que no vamos a estar pasando por momentos difíciles, pero que no nos vamos a enfermar, como le mandamos un abrazo a nuestro amado, pero Dios siempre hace distinción. ¿Cuál es la diferencia cuando una persona que no tiene a Dios en su corazón, que no tiene, que no ha recibido esa esperanza de gloria en su vida, pasa por esta serie de circunstancias? Que nosotros tenemos la ayuda del Señor. Dios es mi ayudador, Dios es mi fortaleza, Dios es mi roca, Dios es mi torre fuerte. Entonces, esta palabra del versículo 23 dice, haré distinción. Y dice a partir del versículo 20, Pastor Rodolfo, si vos, no sé si querés leernos. Jehová dijo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante de Faraón. He aquí él sale al río y dile, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Porque si no dejas ir a mi pueblo, he aquí yo enviaré sobre ti, sobre tus siervos, sobre su pueblo y sobre tus casas toda clase de moscas, y las casas de los egipcios se llenarán de toda clase de moscas, y asimismo la tierra donde ellos estén. Correcto, muchas gracias, pastor. Vemos primero la prioridad. Mañana, temprano. Eso habla de una prioridad de Dios. Cuando Dios en muchos textos bíblicos vemos que siempre hay Dios dice en la mañana, temprano, ¿verdad? A Dios le gusta que a veces tempranito estemos en funcia, ¿verdad? Que hagamos las cosas. Dice que le saldrás al paso. Esto es interesante, pastor. Dice que el faraón iba al río. Algunos comentaristas judíos, esto lo hago al margen nada más, dicen que aquí iba a ser faraón al río. ¿Por qué estaba el faraón en el río? Esas son las preguntas interesantes que uno le hace al texto a veces. ¿Por qué el faraón está en el río? Entonces, algunos dicen tienen que ver con rituales religiosos que hacía en el Nilo. Algunos dicen
dicen, hay varias interpretaciones, ¿verdad? Pero algunos dicen que le hacen burla al faraón, ¿verdad? Que como él se creía un dios, entonces un dios, una divinidad, ya no tiene necesidades como usted y como yo, ¿verdad? Entonces que en el palacio del faraón no habían baños, entonces que el faraón iba al río en la mañana, ¿verdad? A hacer ahí alguna mampara y que ahí hacía sus necesidades para disimular que era un hombre común y corriente. Bueno, eso es parte de todas, a veces uno lee y lo pasa por alto, ¿verdad? Y uno dice, el faraón está en el río y uno sigue con lo que a uno le interesa, pero bueno, esas son las preguntas interesantes. Parece que era cotidiano. Sí. Porque el texto dice... Levántate de mañana y ponte delante de Faraón. He aquí él sale al río. Él sale al río. Y bueno, hablábamos la semana pasada que en las plagas, de hecho, si vemos, está la plaga en la plaga 4. Si brincamos 5, 6, la 7, que es el 9:13, ¿qué dice en el 9:13? La plaga del granizo. Ajá. Entonces Jehová dijo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante de Faraón. Y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, dice así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Dice, le saldrás al paso al faraón para, entonces, hay una, ¿cómo se llama? Hay un patrón, ¿verdad? De las plagas que se dan unas cada 3 en el río, una cada 3 en el palacio del faraón. En la que vimos la semana pasada, era en el palacio del faraón. Entonces cada una va cambiando de lugar, va cambiando de escenario, y es interesante cómo se repiten esos patrones. Y la tercera más bien no advierte. En la primera y la segunda hay advertencia. La primera era en el palacio del faraón, la segunda en el río, y en la tercera no hay advertencia. Dios manda la plaga y listo, como la plaga de los mosquitos de la semana pasada. Ok, entonces así dice el 24, y así lo hizo el Señor. ¿Qué dice el que venían, pastor, en el 24? Densas nubes, dice en el mío. ¿Qué dice el tuyo? ¿Me estás hablando del 8? Sí, en el 8:24, en lo que estamos viendo ahorita. Dice, Jehová lo hizo así, y vino toda clase de moscas molestísimas sobre la casa de Faraón, sobre las casas de sus siervos y sobre todo el país de Egipto, y la tierra fue corrompida a causa de ellas. Ok, entonces, aquí el faraón, estamos viendo que Dios advierte al faraón. Hay una diferencia, que hay un pueblo distinguido que no va a ser tocado por esta plaga. Las moscas y todos esos que vos decís ahí, todo tipo de insectos, ¿verdad? Se caracterizan porque causaban mordidas en animales y en personas, que incluso esas mordidas, Pastor Rodolfo, podían causar enfermedades. Incluso se dice que eran tan profundas que podía causar hasta tumores, eran los tábanos, ¿verdad? Entonces es como un símbolo de corrupción de la piel, ¿verdad? Imagínense lo que es sentir todo eso, muy parecido a la que seguía posteriormente, que son las llagas en el cuerpo. Y aquí es donde Dios está haciendo, precisamente, se asocia con una divinidad que se llama Chu. Rápidamente, tenemos al Dios, puede ser Ra, puede ser Amón, puede ser Nun, eso depende del pueblo de donde estaba Egipto. De la región. De la región, ¿verdad? Que es el Dios principal. Este Dios tiene dos hijos, que son Chu y Tefnut, que son los dioses. Chu es el dios del aire y Tefnut es como el dios de la humedad, la diosa de la humedad. Estos dos dioses son los hijos de Ra. Estos dos dioses posteriormente tienen a otros dos dioses, que son Geb, que es el dios de la tierra, y el dios del cielo, que es la diosa del cielo. Entonces, de estos dos dioses, que son los nietos de Ra, salen los 4 dioses principales: Osiris, Isis, Set, que lo vimos ahora que estuvimos hablando anteriormente. Entonces, este Chu es un hijo de Ra. Es un dios muy importante y está asociado con el aire. Y aquí en el texto, ¿qué es lo que dice? Que dice que precisamente él está atacando. ¿Dónde están las moscas? Volando. ¿Qué es lo que está haciendo en el aire? Entonces, es un ataque a uno de los hijos de Ra directamente. También hay un dios que se llama Jepri, que es el dios solar de la eternidad, que es representado con el que el pastor Juan Luis le gusta hablar de ese, que la cabeza es escarabajo, que ustedes ven por todo lado, Kepri, ¿verdad? Sí. Que ese es el dios de la eternidad, que tiene que ver con la mortalidad de los egipcios. También tenemos a una diosa que se llama Uachit, que es la diosa que es representada con una forma de mosca, era una diosa, la mosca, Uachit. Y tenemos a Amón, que es el dios del aire,
también, que es el Dios del poder invisible sobre todo. Y entonces hay varios dioses que esa plaga anulaba un montón de deidades. Anulaba un montón y algunos ven también, hay una divinidad que se encargaba de purificar el rostro del faraón. Y aquí dice que atacó a todos. Entonces dice el versículo 25. Llamó entonces el faraón a Moisés y les dijo, ¿qué es lo que le dice en el versículo 25, pastor? Andad, ofreced sacrificio a vuestro Dios en la tierra. Ok, ahí parece que ya, ahí pareciera como que ya se acabaron las plagas, ¿cierto? Pero el propósito de Dios todavía no está establecido hasta ahí. ¿Qué es lo que le dice Moisés? No estaría bien hacerlo así. Contestó Moisés, porque los sacrificios que ofrecemos al Señor nuestro Dios resultan ofensivos para los egipcios. Si a la vista de ellos ofrecemos sacrificios que les son ofensivos, seguramente nos apedrearán. Entonces, bueno, ahora, pastor, que todo es ofensivo. No podemos decir tal cosa en el púlpito porque es ofensivo. No podemos llamar las cosas que no son. Hace poco en Irlanda arrestaron a un profesor porque se niega el profesor a decir a un hombre que se considera, se percibe como mujer, él se niega a decirle que es mujer. Entonces él lo trata como hombre. Entonces eso es ofensivo para esta persona que se cree que tiene otro sexo, entonces lo arrestan. Entonces, bueno, es lo que dice aquí Moisés. ¿Por qué? Porque ellos tenían que sacrificar precisamente lo que vos estabas hablando ahora, carneros. El que decías ahora de Aarón, ¿cómo es? El becerro. El becerro, ¿verdad? Es la palabra que usaste. Entonces, ese era un dios para ellos también. Entonces no podían agarrar un dios, una representación de un dios, una emanación entre comillas de un dios, e ir a sacrificarlo. ¿Qué podrían hacer? ¿Qué pasa usted en la India? Si usted va a la India y mata una vaca ahí delante de todo el mundo. Y ahí la gente te apedrea, porque usted ha visto los videos, las vacas andan por todo lado, hacen sus necesidades en la calle, porque son sagradas, no las podemos tocar. Eso es lo que está pasando aquí. Por eso mucha gente no entiende cuando Moisés se niega a hacer, porque le dice, vayan, ofrezcan sacrificios a su Dios. Pero ¿cuál es la limitante que le pone Faraón? Dentro de Egipto. Aquí. Entonces, pastor, ¿qué problema es cuando usted tiene unas instrucciones de Dios para adorar, y la autoridad limita su adoración? Y le dice, usted no puede hacer esto, usted no puede adorar, usted no puede, cantar muy fuerte, usted no puede usar la batería. Cuando el diablo, el enemigo, ¿qué es lo que siempre va a querer hacer con nosotros? Limitar nuestra adoración. Siempre va a querer quitarnos las alas. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que quiere el enemigo? ¿Qué es lo que quiere el enemigo con Jesús en el desierto? Recibir la adoración él. Él es celoso de la adoración que le damos a Dios y Él quiere recibir la adoración Él. Y Él quiere limitar nuestra forma de adorar a Dios. Por eso, ¿cómo es que vos le dicen ustedes aquí, que me encanta la frase que usan para los servicios que hacen el sábado? Fiestas espirituales. Fiestas espirituales. Me encanta. Y te voy a decir, estuve escuchando la fiesta espiritual del sábado, pastor, y bueno, me encantó, me fascinó la libertad con la que este muchacho adora, que está dirigiendo la alabanza el sábado. Me atrapó y era en Facebook, y yo devolvía la canción y devolvía la adoración, y estaba metido en esa adoración porque él adoraba con una libertad enorme al Señor, y realmente eso es una fiesta. Lo que Dios le está diciendo es a Moisés, vayan al desierto a hacer una fiesta espiritual. Pero vemos aquí al enemigo delimitando, no, ustedes no pueden cantar, no canten muy fuerte, no le peguen. Hay una canción de la fiesta espiritual del sábado, que ahorita no me acuerdo cuál es, pero el guitarrista, brother, qué buen guitarro ese, ¿verdad? Hace unos solos ahí buenísimos, y no pueden usar la guitarra, para el Señor eso no es permitido. Use ahí las manitas, el órgano, me explico, o sea, la forma en que usted quiera y sienta adorar a Dios, y eso es lo que vemos aquí, y es la constante del faraón, quitarnos la libertad de adorar al Señor. Entonces, por eso el Moisés se opone a eso, y vea lo que le dice al final del versículo 27, para ofrecer el sacrificio, porque así nos ha ordenado el Señor. Y el faraón respondió, ¿qué le dice el faraón en el 28? Dice, yo dejaré ir para que ofrezcan sacrificios a Jehová vuestro Dios en el desierto, con tal de que no vayáis más lejos. Orad por mí, le dice. Entonces qué difícil, ¿verdad? Por un lado le dice, ore por mí, ¿verdad? Oren por mí, pero no se vaya muy largo, quédese por aquí cerca.
no podemos limitar. Lo que Dios dice que hay que hacer es lo que tenemos que hacer. O sea, lo que Faraón quería es, ok, vayan, hagan sacrificios en el desierto, pero ustedes no se pueden ir de aquí. No se pueden ir, ¿verdad? Entonces, y ese no era el propósito de Dios. Dice el 29, en cuanto yo salga de aquí, le aseguró Moisés al faraón, rogaré por ti al Señor, y de aquí a mañana, todo este montón de cochinadas de bichos, ¿verdad? Las plagas, los enjambres, se habrán apartado de ti, de tus funcionarios y de tu pueblo. Pero, ¿qué le dice? ¿Cuál es la advertencia que le hace Moisés a faraón? En el 29. Ajá. Dice, he aquí al salir yo de tu presencia, rogaré a Jehová que las diversas clases de moscas se vayan de Faraón y de sus siervos y de tu pueblo mañana, con tal que Faraón no falte más, no dejando ir al pueblo a dar sacrificio a Jehová. Exacto, no debes, dice esta traducción, no debes seguir engañándonos, ni impidiendo que el pueblo vaya a ofrecerle sacrificios al Señor. No nos impida, en otras palabras, ¿qué quiere decir? No nos impidas adorar a Dios. Yo quiero adorar a Dios. Y muchas veces en la casa, yo me acuerdo una vez, pastor, que yo alquilaba, cuando estaba carajillo, ¿verdad? Soltero, alquilaba un apartamento ahí con unos amigos. Y ya, yo siempre, ahí en aquel tiempo, ¿verdad? Ponía sendas, ¿verdad? Ahí a escuchar música a la carta, qué sé yo, ¿verdad? Y me acuerdo que llega... A escucharme a mí. A escuchar a Fofito, ¿verdad? Obviamente. Hágala, ¿cómo era? ¿Cómo es que decías vos? La introducción. Música a la carta. y brother, y yo ahí conectado con el asunto, y llega este brother y me dice, ¿qué está escuchando? Yo, no oye, aquí no escuche, y puso una palabra muy fea que no voy a jamás a repetir, aquí no escuche esa cochinada, ¿verdad? Y yo, ¿cómo me vas a impedir que yo escuche esta música? No, si eso es música cristiana, yo no quiero escuchar esa música aquí. Brother, siempre va a haber faraones que se levantan en contra de la adoración, que quieren que el pueblo, que vos adores, que vos andes en tu carro escuchando la adoración al Una Señor. pregunta, Sabdiel. ¿Vos crees que Moisés, cada vez que se le ponía final a una plaga de estas, pensaba que tal vez ya? Yo creo que en el corazón de él deseaba que ya. Porque Moisés no tenía la lista de todas las plagas. No, él no sabía, no, Dios no le entregó un cronograma, ¿verdad? Bueno, Moisésito, venga, aquí están, son 10 plagas, papito, ¿verdad? Entonces tenga paciencia porque hasta que lleguemos a las 10 el pueblo no va a salir, ¿verdad? No, él no sabía, él no sabía, él deseaba, claro, él deseaba que eso se terminara ya. Porque, bueno, de alguna forma estaba emparentado con el faraón, con la gente que estaba en la corte ahí, y muy probablemente los conocía. ¿Qué me hizo? Me explico. Entonces, él no deseaba el mal para el pueblo. Y recordemos que la tradición judía, cuando celebra la Pascua, dice que no tienen que alegrarse del mal que sufrió el pueblo de Egipto, ¿verdad? Hay que tener compasión, porque yo he escuchado a veces pastores como que se alegran y vino y se murieron, y no, o sea, no tenemos que tener compasión por lo que sucedió. Entonces, yo creo que con mucha más razón Moisés tenía esa compasión, Pastor Rodolfo, y él deseaba que eso se acabara ahí y que el pueblo pudiera irse, pero podemos tener compasión por la gente, podemos sentir el dolor de las personas, pero tenemos que tener claro para qué Dios te llamó y cuál era el propósito. Ahí no se había cumplido el propósito de Dios todavía. Y el propósito era que el pueblo fuera a adorar libremente y no lo estaban logrando. Entonces, vos como pastor de una congregación tan grande, tenés que tener claro cuál es el propósito por el cual Dios te puso ahí. Y a veces le vas a caer mal a algunas personas, ¿cierto? Algunas personas no van a estar de acuerdo con vos, pero vos tenés claro a dónde querés llevar a tu congregación. Las personas que nos están escuchando en su casa también. ¿Cuál es el propósito por el cual Dios te puso en ese lugar, en esa casa, en ese trabajo, en esa comunidad? Y tenés que cumplir ese propósito de Dios. Ahora, aunque el faraón se levante y diga, aquí no se va a hacer eso. Entonces dice el 30, si me lo lees ya para terminar ese capítulo, el final. Entonces Moisés salió de la presencia de Faraón y oró a Jehová. Y Jehová hizo conforme a la palabra de Moisés y quitó todas aquellas moscas de Faraón, de sus siervos y de su pueblo, sin que quedara una. Mas Faraón endureció aún esta vez su corazón y no dejó ir al pueblo. Es que cuando ya vio que ya había desaparecido todo, dijo, no, ahora que no los dejo ir. Ahora, porque él jamás imaginaba que iba a venir otra, ¿verdad? Qué fácil es criticar al faraón, pero ¿cuántas veces no hacemos eso, Pastor Rodolfo? Señor, si tú me sacas de esta, yo te prometo que voy a ir a la iglesia. Sí, ¿cierto? Sí. Si usted me saca de esto, yo te prometo que voy a dar el 10 de ahora en adelante. Este problema económico que tengo, Señor. Si tú me das trabajo, yo te prometo que voy a dar, no el 10, te voy a dar el 20%. Pero hacemos promesas muchas veces. Es como la gente que busca a Dios solamente en un momento de crisis y después
Exacto, Nunca ¿verdad? más, ¿verdad? El famoso Dios bombero, ¿verdad? Y aún puede ser que gente, hablemos de gente de la iglesia que está pasando por muchas cosas y prometemos. Por eso la Biblia dice que tenemos que tener mucho cuidado cuando hacemos un voto a Dios, ¿verdad? Señor, si usted me ayuda con esto, yo te prometo que voy a hacer. ¿Cuántas veces hemos prometido cosas al Señor y las estamos? Yo voy a orar todos los días, voy a tener un tiempo devocional y lo hacemos 2, 3 días y se nos olvida, ¿verdad? Entonces, eso fue lo mismo que hizo el faraón. Sí. Moisés, y ora por, vea lo que él dice, rueguen a Dios por mí. Pareciera una persona realmente arrepentida, pareciera una persona realmente que está con el corazón sensible, pero ¿qué dice al final? ¿Cómo termina? El faraón endureció su corazón. Y ese es un tema que vamos a ver más adelante, porque a partir de la plaga 5, al final en la plaga 5, en el 9... dice, sin embargo, el faraón endureció su corazón y no quiso ir al pueblo. Pero a partir de la plaga 6, dice en el versículo 9:12, ¿qué dice el 9:12? Dice, pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no los oyó. Ok, ahí cambia el actor. Pero ya no es Faraón endureciendo su corazón, sino que dice que es el Señor que endurece el corazón al faraón. Pero ya Moisés sabía, porque ya Dios le había dicho ya que Dios él le lo había iba a dicho. endurecer. Pero mucha gente, esto es un tema teológico muy profundo, pastor, que vamos a hablar después. ¿Es Dios que endurece el corazón realmente para que el pueblo no salga? ¿O es consecuencia de las acciones de Faraón? ¿Dios le está quitando el libre albedrío a Faraón al decirle que le endurece el corazón? ¿O es consecuencia de que en las primeras 5 plagas todas terminan con esa frase? El Faraón endureció su corazón, el Faraón endureció su corazón. Creo que Dios se aprovecha de eso. Ok, es un tema muy importante. Ya hoy estamos aquí próximos a terminar, pero es un tema que vamos a ver posteriormente, Pastor Rodolfo. ¿Qué significa eso de que Dios endureció el corazón? Para aprovechar los minutos, nada más, recordemos que en la mitología egipcia, Pastor Rodolfo, hay algo muy importante. Cuando una persona muere, según la creencia egipcia, por eso tenemos que entender qué es lo que se refiere con esto del corazón. Cuando una persona moría, iba ante el juicio ante Osiris. Osiris, recordemos, es hermano de Set, el dios que hablamos antes, es el esposo de Isis, es parte de los 9 dioses principales, que fue el que Set mató para quedarse él como el faraón de Egipto, ¿verdad? Entonces, Osiris es cuando una persona muere, va ante el juicio ante Osiris. Y en ese juicio se pesa el corazón de la persona con la pluma de la verdad, la Ma'at, que se llama. Entonces, es una pluma. Imagínate lo que puede pesar una pluma, lo que pensaba un egipcio, porque recordemos que para efectos de nuestro estudio, es que eso no es cierto, pastor, ¿qué tiene que ver eso? Bueno, para efectos de nuestro estudio, los egipcios pensaban que eso era cierto. Entonces, eso es lo que vale ahorita en este momento. Entonces, el corazón se pesaba, se agarraba el corazón de la persona contra la pluma de la verdad. Imagínese. Si tu corazón, si vos habías sido puro, si habías sido una persona transparente, que había hecho el bien a los demás, que no había mentido, tenías que recitar 42 cosas que no habías hecho. Si mentías y tu corazón pesaba más que la pluma, inmediatamente en el momento que tu corazón pesaba más que la pluma de la verdad, había un bicho feo ahí que era una mezcla de hipopótamo con león, con rinoceronte, con no sé qué, y el corazón lo agarraba Osiris y se lo tiraba a ese monstruo del inframundo, y ese monstruo se comía tu corazón. Entonces ahí era lo que los egipcios llamaban la muerte segunda, era la muerte real, porque ya al destruir el corazón, la persona no seguía existiendo. Entonces, esa forma de ver ese juicio para ellos tiene que ver con esa frase de que el faraón, porque si ustedes, hermanos, lo ven en otras traducciones, puede decir el faraón endureció, es que pesa más, el Señor hizo pesar más el corazón del faraón, y eso era muy terrible. ¿Por qué? Porque significaba la destrucción total. Todo esto que hemos visto en estos programas, las pirámides y todos estos rituales, ¿para qué eran? Para asegurar la vida eterna. Pero Faraón no lo percibía así, como lo estás diciendo. En la forma de pensar de los egipcios, cuando leían esto, era lo que ellos estaban pensando, que en el juicio ante Osiris, el corazón iba a ser más pesado y por lo tanto no iba a tener acceso a la vida eterna, y
su ser, su vida iba a ser destruida. Entonces, ¿cuál es el mensaje? No hay que ser como Faraón, para que no seamos destruidos y no tengamos una muerte eterna, sino que tengamos vida eterna. Entonces, por ahí va más o menos el mensaje con respecto a lo que dice de que por qué el corazón de Faraón se endurecía y Dios lo hacía más pesado, el corazón de Faraón. Próximamente podemos hablar un poco más del tema, pero por ahí va más o menos la procesión. Entonces, nosotros abordaríamos, si Dios quiere, el próximo programa, la plaga del ganado. La plaga del ganado, que eso tiene que ver con precisamente lo que vos decías. Hay un mito egipcio que se llama la vaca celestial, que la vaca celestial, Hathor es una vaca que para ellos es como una diosa madre incluso. Y las mitologías egipcias dicen que los faraones mamaban de esa vaca, de la ubre de esa vaca de Hathor. Entonces, es muy fuerte, es una diosa muy fuerte dentro de la mitología egipcia que tiene que ver con la salvación, incluso que tuvo un dios con respecto a eso. Entonces, la plaga del ganado, además el ganado, Pastor Rodolfo, para ir adelantando un poco, era símbolo de posesión de riquezas. Entonces Dios está atacando no solo el sistema religioso, sino que está atacando la economía, sigue atacando la economía de Egipto, ¿verdad? Al destruir la economía de un país, usted está destruyendo el modo de supervivencia de ese país también. Seguimos el otro viernes, si Dios quiere. Gracias a todo el pueblo del Señor. Siempre aprendemos mucho acerca de todo a veces se leen las plagas y se cree que las plagas vinieron simplemente al azar, pero vea todo el trasfondo que entendemos nosotros que estaba en la mente de Dios, ¿verdad? Correcto. Contra los egipcios. Gracias, Pastor Sabdiel. Gracias a usted, Pastor Rodolfo. Y gracias a todo el pueblo del Señor. Seguimos, si Dios quiere, la próxima semana. Muchísimas gracias, muchísimas bendiciones. Ya viene la oración de las 12. Siempre firme hacia adelante es la orden del Señor. Me escudriñas hasta descubrir mi débil corazón. Estereovisión presentó El Buen Pastor. Te esperamos en la próxima ocasión para continuar estudiando juntos la palabra de Dios. Escúchanos de lunes a viernes a las 11 de la mañana y en nuestras repeticiones a las 9 de la noche y 3 de la madrugada. El Buen Pastor en los 98.3.